Bueno, buen día para todos. Ya estamos en vivo. Bienvenidos. Le dejo la palabra a Susana. A Susana. Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos acompañan en esta mesa de Zoom. Bueno, este es el séptimo encuentro que tenemos ofreciendo charlas a cargo de importantes especialistas de materia de educación, que tiene como objetivo repensar juntos una educación diferente que vamos a emprender, que ya estamos emprendiendo en este momento, ¿no? La pandemia nos puso en una situación especial, distinta, que nos exige, bueno, reconstruirnos un poco, y qué mejor que establecer un espacio para poder entre todos pensar una escuela 2021 diferente, donde lo online y lo presencial se vinculen con lo mejor de cada una de estas modalidades. Bueno, hoy nos acompañan en la mesa, bueno, Diego, que es nuestro colaborador TIC de la Dirección de Educación Superior. También se encuentran 3 rectoras de institutos superiores de la provincia de Corrientes: la rectora de Salada, Lady Simoni; la rectora de Bellavista, Adriana Legal; la rectora de Mercedes, Lucía Kozlowski, apellido difícil. También la acompañan a ellas 2 alumnos de Tecnicatura Superior, y que queremos sumar porque las voces de ellos son muy importantes en estos momentos. Y por supuesto nuestro invitado de hoy, que realmente fue un placer que nos haya aceptado, Diego Golombek, un prestigio para la Argentina, y realmente que en este momento esté dentro del sistema educativo mucho más. Y bueno, la temática que él ha elegido hoy para ofrecernos a nosotros es enseñar ciencia en tiempos inciertos. Así que bueno, qué mejor que esta temática en esta coyuntura que estábamos todos inmersos. No quiero demorar más con la charla, porque quiero aprovechar al máximo a Diego, así que le voy a dar la palabra a Liliana San, que es nuestra referente técnica de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, para que nos haga un breve resumen de, bueno, la trayectoria de Diego. Liliana. El micrófono, Liliana. Sí. Sí. Buenos días a todos. Bueno, para conocer un poco más, como ya mencionó Susana, la trayectoria del doctor Golombek, vamos a compartir con ustedes una breve síntesis. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular en la Universidad de Quilmes, donde dirige un laboratorio especializado en cronobiología, que es el estudio de los ritmos y relojes biológicos. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias y coordinador del programa de popularización de las ciencias. Es actualmente director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET. Tiene además una reconocida trayectoria como divulgador de la ciencia y autor de varios libros como Las neuronas de Dios, El parrillero científico, Ciencia es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otra cosa, y El cocinero científico, entre otros. Bueno, ahora sin más, le damos la palabra al doctor Diego Golombek. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, gracias Susana, gracias Liliana, gracias a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes, aunque solo sea por camaritas, y conocernos como se conoce la gente últimamente, ¿no? De la cintura para arriba. Nadie quiere saber qué hay abajo, ¿no? El color del pijama, de las pantuflas, esas cosas, mejor que no, ¿sí? Y hay otra cosa que pasa en estos tiempos modernos. ¿Notaron que en toda charla de Zoom o Facebook o lo que fuera, en algún momento nos volvemos un poquitito espiritistas? ¿Vieron? En algún momento no falla que alguien empiece a decir, estás ahí, dame una señal,
no logro escucharte, o sea, está raro lo que está pasando. Y tercera cosa de estos tiempos modernos que descubrí hace poco, también nos estamos volviendo todos bastante ventrílocuos. En algún momento, como, sí, pásame el café. No, no, estoy en esta reunión, no puedo hablar. No, es muy interesante lo que está pasando con estas reuniones, pero al menos nos vemos, ¿sí? Al menos nos juntamos, al menos avanzamos. La verdad es que es un año muy difícil, un año trágico, y vale la palabra trágico, porque no olvidemos, ¿sí? Estamos en una pandemia, la gente se enferma, la gente se muere, o sea, es un momento complicado. Yo celebro muchísimo el, el- el- el tremendo avance que ha tenido la educación en un aspecto, porque uno podría pensar a la educación como un elefante, con una inercia que no se mueve con nada. Bueno, ustedes, todos y todas ustedes han demostrado exactamente lo contrario, que la educación se mueve y se mueve rápido. En un año tan complicado, el 13 de marzo, se decidió que se cerraran las puertas de las escuelas, pero que continuara la educación por otros medios. A la semana, a las 2 semanas, ya estaba el sistema educativo organizado en todas las jurisdicciones, en todas las escuelas, con un enorme esfuerzo de docentes, de directivos, de familias, de estudiantes, y la educación se movió. ¿Sí? Por eso da un poco de bronca cuando se dice un año perdido, se dice no ha habido clases. No, ha habido otra cosa. ¿Sí? Ha habido clases a distancia, en términos desiguales, llegando mejor a algunos alumnos y alumnas que a otros, pero hemos avanzado, y hemos avanzado todos juntos, que es la única forma. No les voy a hablar de enseñanza técnica, ¿sí? Les voy a hablar de algo más general, que es la enseñanza de las ciencias, que es fundamental, particularmente en un año como este, donde la ciencia está ahí para salvarnos. Dicho esto, voy a proceder a compartir la pantalla, y ahora viene un momento espiritista, donde yo les voy a preguntar, ¿lo ves? Si lo ves, dame una señal, ¿sí? Asumiendo que lo están viendo, vamos a comenzar, ¿sí? Enseñar ciencia en tiempos inciertos, ¿sí? Y a ver, si vamos a hablar de enseñar ciencia o enseñar cualquier cosa, hay única manera de comenzar esta charla, que es obviamente esta. Saquen una hoja. ¡Toma! ¡Chan! Hace tiempo que no pasa eso en el aula, ¿no? Uf, ¿sí? Es difícil hacer esto por cámara. Pero bueno, resulta que cada algunos años a nuestros y nuestras estudiantes de 15 años de secundaria, y en otras modalidades también, en superior también, cada tanto se hace una evaluación, ¿no? Que incluye ciencias naturales. Cuando hablo de ciencias, quiero aclarar, me refiero a ciencias naturales. Y sabemos que en esas evaluaciones en general no estamos muy bien. Hay variables que correlacionan con esto, el nivel socioeconómico, por ejemplo, correlaciona muy mal con esto. Los alumnos que están en condiciones más vulnerables son quienes peor están en ciencias naturales y matemáticas, ¿sí? Pero es interesante analizar un poquitito algunas de las preguntas que vienen en estos exámenes que andan dando vueltas. Por ejemplo, esta. Es una pregunta sacada de una evaluación internacional que también le dan a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de 15 años. Hay un crimen, ¿sí? Hay un escenario de un crimen, y vienen los forenses y se pregunta, ¿cuál de las siguientes preguntas no puede ser respondida mediante pruebas científicas? A. ¿Cuál fue la causa médica o fisiológica del fallecimiento de la víctima? B. ¿En quién pensaba la víctima cuando murió? C. ¿Constituye el raspado de la mejilla una forma segura de recoger muestras de ADN? Y D, siempre que ponen una trucha, sea cualquier verdura, poseen los gemelos idénticos exactamente el mismo perfil de ADN. Resulta que nuestros y nuestras estudiantes de 15 años no pueden contestar esto. No pueden avanzar con sentido común, y la verdad es que la ciencia está muy lejos de saber en quién pensaba la víctima cuando murió. Sin embargo, nuestros estudiantes no es que no tienen datos, no es que no tienen la ciencia de datos, no tienen la posibilidad de pensar científicamente. Esto nos lleva, obviamente, a la pregunta de la enseñanza de las ciencias, que es esta. Viejo, ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué la estamos pifiando en cuanto a enseñar ciencias y, por qué no, tecnología? Me gustaría con ustedes acompañar un poquitito en algunos diagnósticos, algunas ideas de por qué nos pasa esto con las ciencias, ¿sí? En principio hay algunas encuestas, algunas investigaciones que es interesante repasar. A los chicos y a las chicas, ¿les gusta la ciencia? ¿Les gustan las ciencias naturales? Es una investigación que hizo un inglés, se llama Jonathan Osborne, en muchos países del mundo, preguntando esto. ¿Te gusta más la ciencia que otras materias? Y fíjense el resultado. Tenemos un montón de países, y en el eje de las X, cuanto más a la derecha estás, más cerca del 4, es que te gusta más la ciencia.
A ver, claramente hay dos grupos acá, ¿no? Hay un grupo que está más hacia la derecha, un grupo que está más hacia la izquierda. ¿Qué pensaría uno inmediatamente? Y los que están más hacia la derecha van a ser los países más desarrollados, más industrializados. Y es exactamente lo contrario. En muchos países industrializados, la ciencia es menos popular, mientras que fíjense lo que están arriba, muchos países africanos, muchos países vulnerables, con condiciones socioeconómicas que no son las mejores, a los chicos les gusta más la ciencia. Epa, interesante, ¿no? Y también ahí tenemos unos círculos azules y unos círculos rojos. ¿A qué se refiere esto? Los azules son los nenes, los rojos son las nenas, o los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres, ¿sí? Claramente, si hacemos la pregunta de esta manera, los azules están más hacia la derecha, ¿sí? Mientras que los rojos, las nenas, están más hacia la izquierda. Claro, eso abona perfectamente un prejuicio. A los chicos les gusta más la ciencia. Esto depende absolutamente de cómo formules la pregunta. Si formulas la pregunta de esta manera, da así. Si afinas un poco la puntería, ¿sí? Y, por ejemplo, preguntás si se trata de ciencia, de cosas que exploten, que huelan feo, etc., claramente los chicos están más a la derecha, les gusta más. Si son preguntas más de creatividad, de pensar, de investigar la naturaleza, a las chicas les gusta más que a los chicos. Por lo tanto, este prejuicio es puramente semántico. Otra pregunta que hizo Osborne en estas investigaciones. A ver, ¿y estos chicos y chicas van a ser científicos y científicas? Una posibilidad es preguntarle a científicos profesionales a qué edad decidieron que iban a estudiar ciencia o que iban a ser científicos. Fíjense la respuesta. La mayoría, el 35%, decide que va a ser científica o científico hacia los 12, 14 años de edad, que es cuando menos bola le damos a la ciencia. A ver, hacia el final de la primaria, al principio de la secundaria, y no. Las actividades de ciencia las dedicamos a chicos muy chiquitos, o bien a jóvenes ya terminando el secundario, supuestamente consolidando su vocación. Pero nos estamos perdiendo un montón de cientifiquitas y cientifiquitos por no buscar las edades, las ventanas en las cuales tenemos que hacer muchísimo hincapié en estas cuestiones de enseñar ciencia. Hablo de ciencia y no de investigación, y vale la pena dedicarse unos segundos a definir de qué se trata. No podía pensar que la investigación es la ciencia profesional, ¿sí? Es la ciencia que hacemos los investigadores, los que estamos en un laboratorio y vivimos un poco de eso. La ciencia es otra cosa. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma curiosa, una forma lógica, experimental, ausente de principios de autoridad, ausente de mitos, ausente de milagros, ¿sí? En investigación estamos bastante bien en Argentina, tenemos grupos extraordinarios a nivel internacional. En ciencia no podríamos decir lo mismo. No tenemos mucho pensamiento científico para tomar decisiones. Y eso empieza en la escuela, empieza en el secundario, empieza en el nivel superior. Y de eso les quiero hablar, de cómo hablar de ciencia más que de investigación. Una definición de ciencia interesante sería esta, ¿no? La ciencia como algo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Esta definición, aclaración muy importante, no es mía, ¿sí? Es un afano a un gran científico, obviamente a John Lennon, que en su último disco decía, la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Sí, la vida te pasa, no te das cuenta. La ciencia también. El asunto es que la dejamos pasar. No nos dedicamos a ver dónde está la ciencia escondida para ver un poco de qué se trata. Ejemplo de esto, ¿sí? Es un experimento que se hace desde hace 50 años en distintos niveles educativos, desde el jardín de infantes hasta el nivel superior. Se le pide a la gente que imagine a alguien que haga ciencia, o bien que dibuje a alguien que haga ciencia. Y lo hago con ustedes. Imaginen a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Déjenme adivinar. La mayoría está pensando en un hombre que tiene guardapolvo, que tiene anteojos, que tiene un sándwich en el bolsillo para almorzar, que abre la boca y salen cosas raras. O sea, están pensando en el científico loco de Hollywood, claramente, ¿sí? Bueno, en los últimos años empezaron a aparecer mujeres en estas encuestas, de a poquito, ¿sí? Pero falta mucho para este imaginario del científico loco, ¿sí? Y en eso también tenemos que trabajar, en ese imaginario de quién hace ciencia en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Esto se lo llama un poco en sociología las dos culturas, por una conferencia que dio este señor en 1959, Charles Percy Snow, que dijo, nos las hemos ingeniado, la humanidad ha logrado dos culturas, la cultura científica de un lado y la cultura humanística del otro, y no se hablan.
¿sí? Es como hay un choque de culturas y la científica está ahí lejos. De hecho, a la gente hasta le gusta eso. Yo de ciencia no entiendo nada, de matemática menos. Sí, mi maestro, uno de mis maestros, Arián Paenza, solía decir eso, lo paraba en la calle y decía, no, yo de matemática no, yo no sé nada, como si fuera una virtud, de alguna manera, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar en este asunto de las dos culturas, ¿sí? Ejemplo de las dos culturas, hace 4 o 5 discos, Fito Páez sacó un disco llamado Confía, donde aparece esta frase: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción: pareces una estudiante de ciencias que viene a molestar. Si uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas, y viene el plomo de un astrónomo, de una astrónoma, y se pone a contar, bueno, las supernovas, las elipses y todo esto, déjame disfrutar la vida, como si la explicación científica le quitara belleza, le quitara magia al mundo. Es exactamente lo contrario. Una explicación científica es profundamente bella, es profundamente mágica, solo que no la sabemos explicar bien, no la sabemos enseñar bien, no la sabemos compartir bien. Y si esto pasa con la ciencia, imagínense lo que pasa con la tecnología. La diferencia que hay entre la tecnología y el resto del mundo. De nuevo, una cita literaria de un gran escritor, Arthur Clarke, que dijo algo maravilloso: la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Claro que sí. ¿Por qué yo estoy hablando acá desde Buenos Aires, a una cámara, a una pantalla, y ustedes me están escuchando en Corrientes? ¿Qué pasa? ¿Hay magia en el medio? Bueno, la verdad que si no nos apropiamos de esa tecnología y la seguimos considerando magia, y mucha cultura, mucha soberanía no vamos a poder tener. Y es un problema de políticas públicas en el cual tenemos que avanzar. ¿Por qué es tan complicado enseñar, compartir, difundir la ciencia? Permítanme avanzar en 3 o 4 hipótesis. Primera hipótesis: la ciencia es difícil de enseñar y de compartir porque cambia todo el tiempo. Ejemplo biológico: una palabra difícil que se llama apoptosis. Apoptosis es cuando una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se raja, ¿sí? Esto nos muestra la cantidad de papers que hay a lo largo del tiempo en biología celular que mencionan la palabra apoptosis. Ninguno, 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 algunos, todos. O sea, si yo les contaba una biografía no autorizada de la célula en 1990, les contaba una historia. Se les contaba en 1996 y les contaba otra historia totalmente diferente. Ustedes iban a decir, pará, pero me cambiaste todo, ¿cómo te voy a creer? Eso dificulta compartir la ciencia porque cambia muy a menudo. Segunda hipótesis: la ciencia es difícil de explicar, de entender, de compartir, porque es difícil y es para pocos y se acabó. Nuevo ejemplo biológico. Hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas. ¿Sí? Estudia muchas cosas juntas. Estudia miles de genes, millones y millones de neuronas al mismo tiempo. ¿Sí? Definición de la biología de sistemas. Está en inglés, se las traduzco. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Tomá. Eso parece haber sido dicho por este señor, ¿no? Sin embargo, esa definición espantosa, inútil, una porquería, es del MIT, del Centro del Instituto de Tecnología de Massachusetts, la meca de la ciencia, y no sirve para nada. Sin embargo, nos gusta hablar en difícil y que no se entienda. Y no está bien. Una cosa es ser concisos, elegantes, técnicos. Otra cosa es hablar en difícil. Y otra cosa es mostrar en difícil. Si yo les dijera qué es las charlas entre las proteínas de una célula, se llama el charloma humano, o el interactoma, o el conectoma humano, que es importantísimo conocerlo, es una cosa. Si yo les dijera, esto es el conectoma de una célula, cómo se conectan las proteínas entre sí, no sirve para nada como ícono. ¿Sí? Lo entienden las 10 personas que trabajan en este tema, pero no sirve para comunicar la ciencia. Y nosotros nos confundimos, pensamos que sí sirve, y así se queda gente afuera. Se quedan alumnas, se quedan alumnos, se quedan docentes afuera de esto. Tenemos que cambiar nuestra forma de contar la ciencia. Por otro lado, otra de las hipótesis por las cuales es difícil combatir la ciencia es porque va en contra de nuestro cerebro. Si nosotros salimos ahora al mundo y vemos un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, nuestro cerebro va a decir, todos los cisnes son blancos. Las ciencias naturales todo el tiempo tienen que estar buscando un cisne negro. Tienen que ir en contra de lo que estamos viendo. Lo que se denomina hipótesis nula, ¿sí? O falsabilidad es muy difícil de compartir. ¿Sí? Otra hipótesis es que cuando contamos la ciencia, la contamos como si hubiera ocurrido hoy o ayer, y no damos
una perspectiva histórica. Y acá pongo a mi amigo Asterix, porque en todos los capítulos de Asterix hay mucha ciencia, ¿sí? Y lamentablemente los pibes y las pibas lo han perdido. Así nos va. Esa es la generación en la cual confiamos el futuro, ¿sí? Una generación que no lee Asterix. Bueno, dicho eso aparte, imagínense que enseñamos cosas de historia de la ciencia, enseñamos la evolución, por ejemplo, ¿sí? Y contamos sobre un tal Lamarck, que hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos. Y hablamos, como siempre, de la historia de las jirafas, que les creció el cuello para alcanzar las hojitas que estaban arriba, entonces Lamarck creía que las jirafitas, hijos e hijas de esa jirafa que le creció el cuello, iban a tener el cuello alto. ¿Y qué hacemos? Nos morimos de risa. Ah, mira lo que pensaba Lamarck. ¿Por qué? Porque no hacemos una perspectiva histórica, no nos metemos en la cabeza de Lamarck para entender que fue de los primeros que habló de que las especies cambian. No hay forma de enseñar ciencia sin una perspectiva histórica. Si no, estamos enseñando otra cosa, estamos contando desde hoy cómo la pifiaron durante siglos los griegos, los romanos y así sucesivamente. Y una de las últimas que les quiero comentar es la de la ciencia en la vida cotidiana. Cuando uno habla de ciencia, para la mayoría de la gente es algo que está completamente alejado. No tiene nada que ver conmigo, ¿de qué me hablas? Sin embargo, la buena enseñanza de la ciencia, buena, eficaz enseñanza de la ciencia, se refiere a cosas de la vida cotidiana, la cantidad de ciencia que hay en la cocina, la cantidad de ciencia que hay en el baño, la cantidad de ciencia que hay en un colectivo, en un patio, en un balcón. Y esos son los disparadores que nos ayudan a entusiasmar a alumnas y alumnos y a público general, ¿por qué no? Justamente para que se interesen, para que se entusiasmen por el hecho de la ciencia. Esto es una charla en sí, no me voy a dedicar demasiado, pero sí les voy a decir que en esto he mencionado al principio de que la educación continuó. La educación de las ciencias perfectamente puede continuar de esta manera. Cuando nos metemos en la casa de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, a través de esta camarita, a través de un cuadernillo, a través de un programa de tele, a través de la radio, ¿por qué no aprovecharlo? Que vayan a buscar jabón, que vayan a buscar agua y aceite, papel, y hagamos experimentos, hagamos preguntas, que es de donde parte la ciencia. ¿Sí? Hay una gran incertidumbre. A ver, ¿cómo voy a enseñar ciencia? ¿Cómo voy a enseñar técnica, tecnologías a nivel superior, a nivel secundario, si no estoy haciendo, si no estoy metiendo las manos? Bueno, ¿por qué no esto? ¿Por qué no buscar situaciones de la vida cotidiana que nos permitan incidir sobre los procesos de aprendizaje de las ciencias? Hay muchísimos ejemplos, podemos hablarlos, podemos hablar de links o lo que fuera, simplemente quiero dejarlo planteado, ¿sí? Frente a este diagnóstico, los científicos profesionales, los investigadores, ¿qué podemos hacer? Un montón de cosas. Contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Que nos evalúen por hacerlo. Muchos científicos y científicas dicen, no, yo no lo hago porque me evalúan por los papers. Que me evalúen por hacerlo, y claro que sí. Colaborar con los medios de comunicación, que hay una eterna lucha ahí entre la ciencia y los medios de comunicación. Últimamente menos porque hay periodistas científicos profesionales, pero tenemos que incidir sobre esto. Participar en la comunidad, ir a la escuela, ir a los clubes, hablar con los amigos en el bar. Y por supuesto, aceptar invitaciones de Corrientes en este ciclo de diálogos que están realizando. Pero hay algo más que tenemos que hacer, científicos y científicas: estar a la moda. Justamente, sí, estamos siempre a la moda, sí. Pero ¿a qué me refiero? Ver qué de lo que está sucediendo en la ciencia es útil, es aplicable, es transponible al mundo de la educación. Y si estamos hablando de estar a la moda, obviamente tenemos que hablar en neuro, ¿no? Neuro todo, neurofútbol, neurohelado. De hecho, hay una moda por ahí excesiva en la cual se habla de todo: neuromarketing, neurocoaching, neuroentrenamiento, neuroastronomía, neuronutrición, neuromanagement, neurogym, y también neurogym infantil con gusto a frutilla. ¿Sí? Neurodescodificación, no sé qué quiere decir ni quiero saber, neuroeconomía, neuroemoción, neuromagia, neurogenealogía, neuroartes. A ver, hay mucha neurochantada en todo esto, ¿verdad? Y disecar un poco qué nos puede servir efectivamente para el aula cuesta. Sin embargo, existe una subdisciplina de neuroeducación que intenta juntar esos mundos. De hecho, hay muchos libros sobre neuroeducación, algunos más serios que otros, hay revistas científicas
de neuroeducación, hay congresos, una excelente escuela latinoamericana de educación y ciencias, neurociencias, congresos mundiales, etc. O sea, hay algo ahí que podemos aprovechar y de eso les quiero hablar un ratito. ¿Cómo empezó esto de juntar la neurociencia con la educación? Fue con un paper hace ya muchos años, en 1997, donde un investigador, John Brewer, titulaba este trabajo diciendo: la educación y el cerebro, un puente demasiado lejos. Un peliculón, ¿sí? ¿Qué decía Brewer? En el laboratorio vamos a aprender mucho sobre memoria, aprendizaje, motivación, atención. Eso no llega al aula. El aula es otra cosa, el aula tiene otras características, otros sujetos, otro ambiente. Y tenía razón. Hace muy poco tiempo, unos colegas latinoamericanos recogieron el guante y dijeron: neurociencia y educación, es el momento de construir el puente. ¿Por qué? Porque maduró la neurociencia como para dialogar con los que saben sobre el aula, que son los docentes. ¿Qué ponemos en este puente? Si hablamos de puentes, vamos a hablar de Gustavo, obviamente, ¿sí? Un adorable puente que se ha creado entre los dos, ¿sí? ¿Qué ponemos ahí adentro, en el puente entre neurociencia y educación? Un montón de cosas. Manejo del estrés, la atención, la motivación, la memoria y el aprendizaje, la nutrición. Un cerebro desnutrido o malnutrido no tiene las mismas perspectivas educativas que uno que esté bien. Y todo eso es lo que de a poco podemos llevar hasta el aula, ¿sí? Y en particular también podemos hablar del tiempo como algo que esté en ese puente entre la neurociencia y la educación. Las puertas de la percepción, ¿sí? Abogando a Jim Morrison, a The Doors, ¿sí? La banda de los 70, pero las puertas de la percepción del tiempo. Y también Gustavo dijo mucho sobre estos puentes, ¿no? El tiempo es arena en mis manos, el ritmo de tus ojos, una bomba de tiempo. Pero vamos un poco a lo concreto. Si estamos en una sala de espera, ¿sí? En el dentista, y no nos llaman, está atrasado, el tiempo no pasa más, ¿verdad? Se enchicla, se estira muchísimo. Bueno, hay salas de espera y salas de espera. ¿No pasa más o menos lo mismo en el aula? Aquellos y aquellas docentes que estén acá escuchando no están muy acostumbrados a estos cuadros, sobre todo en las primeras horas, sobre todo en la escuela secundaria y en el primer nivel de un ciclo superior, primer año, lo que fuera. Y sí, tenemos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas dormidos, ¿sí? A ver, eso responde a que tenemos un reloj en la cabeza que nos marca qué hora es. Nos dice: a esta hora despierto, a esta hora dormido, a esta hora sube la temperatura, a esta hora rendís mejor, y así sucesivamente. No todos somos iguales sobre ese reloj. Hay personas más vespertinas, más noctámbulos, los búhos, y personas más matutinas, los alondras. Hay personas extremadamente búhos y alondras, extremadamente matutinos y vespertinos. Y uno no es igual durante toda la vida. Los adolescentes y los jóvenes son típicos búhos. Todo ocurre más tarde. Y esto es natural, entonces, que hagan sus tareas más tarde, que chateen con sus amigos hasta cualquier hora, que la previa a una fiesta empiece a las 2 de la mañana, porque resulta natural esto biológicamente y la cultura ayuda. Al día siguiente, ¿qué pasa? El colegio empieza muy temprano. La secundaria empieza a las 7 y pico de la mañana. Y los pibes y las pibas están dormidos, literalmente dormidos, ¿sí? ¿Qué es esa cosa llamada adolescentes? ¿Cómo la podemos definir? A ver, ¿cuándo empieza? Es más o menos fácil, ¿no? Poner después de la pubertad, podríamos empezar a hablar de adolescencia. ¿Cuándo termina la adolescencia? A ver, si decimos que termina cuando se van de la casa de los padres, estamos fritos, a los 34, 35 años más o menos últimamente. Una posibilidad es decir, bueno, empieza cuando se van volviendo más nocturnos y termina cuando se van volviendo un poco más tempraneros. Hay experimentos sobre esto, no voy a entrar en detalle, ¿sí? Pero claramente tienen algo que se llama jet lag social. Jet lag, ¿saben qué es? Es cuando uno vuela atravesando usos horarios y llega a Europa o Asia. Para el mundo es una hora, para nosotros es otra. Bueno, te puede pasar sin moverte de tu casa, que para el mundo sea una hora, la hora del despertador, y para tu reloj biológico sea otra. Para esos adolescentes, ese jet lag social es enorme. Voy a pasar esto de largo. Y esto es un círculo vicioso, ¿sí? Necesitamos hacer todo más tarde, porque nuestro reloj nos dice que hay que ir más tarde, la cultura ayuda, al día siguiente el colegio empieza temprano, tenemos una deuda de sueño, no rendimos bien, tratamos de recuperar el fin de semana, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, ¿qué pasa con el horario de inicio de clases? ¿Cuántas horas tienen que dormir los adolescentes? Mínimo.
¿Qué pasa si encontramos adolescentes que son más diurnos o más nocturnos? ¿Podemos modificar un poco los horarios? ¿Qué pasa si adentro de los turnos escolares es lo mismo tener matemática en la primera hora que tener educación física? Bueno, esas son cosas que tenemos que considerar para mejorar la calidad de vida de los pibes, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto, los voy a pasar muy rápido. El primer estudio se realizó en Estados Unidos y cambiaron unos 50 minutos el horario de inicio de las clases y fue extraordinario. Los pibes faltaban menos, ¿sí? Se enfermaban menos y les iba mejor, las notas eran mejores. Voy a pasar esto más rápido, ¿sí? Entonces, hay experiencias previas en el mundo que dicen que funciona esto de considerar el tiempo, la cronobiología, en términos educativos. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar nosotros en esto, y hace muy poquito pudimos publicar un trabajo que estamos muy contentos con un grupo de gente de mi laboratorio, gente de la Universidad de ITERA, gente de CONICET, que encontramos que uno puede predecir el desempeño escolar, ¿sí?, dependiendo del turno que le toque a adolescentes y jóvenes y de su cronotipo, o sea, cuán matutinos o vespertinos son, ¿sí? Esto lo hicimos en escuelas que tienen 3 turnos: turno mañana, turno tarde y turno vespertino, turno noche, ¿sí? Y se los sortea a los chicos y a las chicas, por lo tanto están al azar asignados a cada uno de los grupos. Fíjense este gráfico lo que muestra, ¿sí? Estamos mostrando cuán nocturnos son o cuán diurnos son estos jóvenes, ¿sí? Y esto va a depender de la edad, primer año o quinto año de la secundaria, ¿sí? Claramente en quinto año de la secundaria son más nocturnos, y también depende del turno, ¿sí? Si están en el turno noche pueden darse el lujo de ser más nocturnos, mientras que el turno mañana va en contra de lo que marca su reloj y los obliga a ser más matutinos, ¿sí? Esto tiene consecuencias, ¿sí? Una de las consecuencias es que van a dormir mucho más los fines de semana, cuanto más jet lag social tengan, y la otra consecuencia es las notas. El promedio de notas depende a cuán somnolientos estén durante el día porque durmieron poco la noche anterior. Así que vaya si tiene importancia esto que estamos mencionando, ¿sí? ¿Y qué pasa con la enseñanza de las ciencias en términos académicos? Para ir terminando y poder charlar bastante, dialogar bastante con ustedes. Tenemos todo al revés con la enseñanza de las ciencias. A ver, la ciencia parte de preguntas, ¿sí? Las preguntas es ir a buscar un gato en un cuarto oscuro, ¿sí?, como dice un proverbio chino, ¿sí? Y bueno, si no hay gatos, si no hay preguntas, difícilmente lo vamos a encontrar. ¿Hay preguntas en el aula? ¿Preguntas en las aulas de cualquier nivel educativo? Más o menos. ¿Hay preguntas científicas? Más o menos. Es una investigación que hace una amiga, una colega, Melina Furman, que se va a recopilar preguntas en los pizarrones de las escuelas, particularmente escuelas primarias, ¿sí? Pero vale por otras cosas. Bueno, sí hay preguntas ahí dando vueltas. ¿Son preguntas científicas? No siempre, porque no ameritan un experimento, no ameritan un control, no ameritan un consenso. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho sobre la idea de la pregunta científica como el disparador de una clase de ciencias, hacer un recorrido científico en el aula, como hablábamos hace un rato, ver de dónde viene esa ciencia, ir a cazar las preguntas en esos cuartos oscuros, hacer un abordaje experimental, sin lo cual no hay ciencias naturales. Y por último, lo mismo que hacemos los científicos. ¿Qué hacemos en los congresos? Y nos peleamos, discutimos, estamos de acuerdo, interpretamos. Los datos son los datos, pero la interpretación es humana, ¿sí? Y va cambiando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para formar científicos? Un poco sí. Uno de los objetivos es formar cientifiquitos y cientifiquitas, pero sobre todo que los pibes, que las pibas tengan una actitud científica frente al mundo, ¿sí? Que puedan observar el mundo, que se maravillen con esto, que generen el hábito de hacerse preguntas, que experimenten permanentemente, que interpreten esos experimentos, que debatan esos experimentos y que los lleven a la vida cotidiana, ¿sí? Que realmente podamos decidir individualmente y públicamente sobre la base de la razón y de la evidencia. Finalmente, uno va a preguntarse siempre lo que nos preguntan las alumnas y los alumnos, ¿verdad? ¿Cómo termina una clase indefectiblemente? ¿Para qué sirve esto, profe? ¿Y para qué hacemos esto? Y uno puede contestar un montón de cosas. Puede contestar, a ver, me lo saco de encima, lo vamos a ver más adelante. El año que viene lo vas a entender. También para tener más científicos, ¿sí? Necesitamos ingenieras, necesitamos científicos, ¿sí? Necesitamos también algo más productivo, si el país tiene que desarrollarse productivamente. Ciencia para el levante no funciona mucho, les quiero contar, ¿sí?
la ciencia como un fenómeno de curiosidad, maravillarte con la naturaleza que tenés, ciencia para la vida cotidiana, ciencia como cultura, tener cultura científica que parte de la educación, ¿sí? ¿Para qué enseñar finalmente a pensar científicamente? Para mejores alumnos, sin duda, y no está mal. Para mejores ciudadanos, tampoco está mal, ¿sí? Porque un ciudadano educado científicamente va a decidir mejor, pero también para mejores personas, menos prejuiciosas, más abiertas a la experimentación, a discutir con el otro y con la otra. Finalmente, ¿para qué sirve no solamente pensar científicamente, sino la educación? Y para esto termino con un poema hermoso de Raúl González Tuñón, que dice: un poema no es una mesa, ni un pan, ni una silla, ni una bota. Una mesa con un pan, con un muro, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Dice González Tuñón: con una poesía sí se puede cambiar el mundo. Y ustedes y yo estamos más que convencidos de que con la educación también. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente. Diego, excelente. Me quedé con que la educación puede cambiar el mundo, sí que puede. Bueno, me queda a mí como para qué sirve esto. Yo creo que hay ciencia en todo lo que tocamos, hay ciencia. Me parece que no está desaprovechada la ciencia en el aula, y me parece que esta charla incita a eso, a aprovecharla un poco más. A mí estoy revisando los mensajes de más 500 personas que te están siguiendo en estos momentos, docentes, alumnos de este avanzado. Dice alguien: siempre odié las ciencias, Diego, pero ahora creo que me empiezan a gustar de tu mano un poco más. Bueno, muchas gracias. Habilito a la mesa y a los que nos acompañan a que comencemos a preguntar. Yo quedé fascinada porque realmente por acá queremos que sea el camino, y la idea de lo que tenemos con estos diálogos, ¿no es cierto?, de cambiar un poco el paradigma de cómo estamos mirando las clases, sacar un poco al docente del centro de la escena, ponerlo más en este lugar de preguntar, motivar, ver un poco más aquello que vos decís. Yo también pienso igual que vos con el tema de la neurociencia, que hay mucho más de verso que de realidad, pero rescato de las neurociencias que hay que tener en cuenta, que eso no se decía con ese nombre. Yo soy maestra también de formación. Antes nos llamaban motivar al alumno, y motivar al alumno era apelar a sus 5 sentidos, ¿no? Y bueno, tener en cuenta las emociones, los tiempos, el hecho de que vos planteabas recién, si ese alumno durmió, cómo está en el aula, mirarlo, verlo al alumno, verlo, cómo está. Bueno, chicas y chicos, les dejo a ustedes, habilito las preguntas. Nadie va a preguntar. Sí. Susana, estás con la cámara apagada, no sé si se te apagó o que no te estamos viendo, pero bueno, seguimos. Perdón, sí, sin querer. Lucía, no sé, ¿cómo seguimos, Gladys. Liliana? Gladys quiere preguntar. Gladys, ahí está pidiendo la palabra. Ahí le damos. Bueno, buenos días, muy buena la conferencia, la verdad que nos hace un clic otra vez a los docentes, nos moviliza, y aparte, ¿no es cierto?, de todo lo que ya nos comentó, ¿qué nos puede recomendar con respecto a qué estrategias utilizar justamente para incentivar a nuestros alumnos y también, ¿no es cierto?, a los docentes para justamente comenzar a hacer ciencia en el aula, cambiar por allí nuestro modo de dar clases, nuestras estrategias, y porque esto contribuiría justamente a lo que buscamos, que el alumno sea más reflexivo, ¿no es cierto?, que justamente se asombre por lo que ocurre cotidianamente dentro del aula, fuera del aula, porque hay una conexión entre el aula y la vida real, el aprendizaje auténtico, lo que decimos, de qué forma podemos conectar lo que pasa en el aula con lo que nos pasa en la vida cotidiana. Entonces, me gustaría escuchar algunas recomendaciones suyas. Muchas gracias, Lady. Sí, está muy bien. A ver, en principio, el docente, la docente es quien tiene la autoridad en el aula, pero puede echar mano a una serie de recursos
como disparadores, como entusiasmantes. Acá es donde entran, me parece, los recursos de la divulgación científica, de la popularización de la ciencia. Nunca para reemplazar la enseñanza formal, de ninguna manera, pero sí para que la docente, el docente, se apropie de alguno de estos recursos y lo utilice como disparador. Cuando eso sucede, la verdad que el círculo de la popularización de la ciencia se cierra porque llega finalmente al aula. Cuando hablamos de ciencia en el aula, también muchas veces pasa en escuelas más aisladas, más alejadas, que nos dicen, pero no tengo laboratorio, no tengo microscopio, lo que fuera. Bienvenidos sean los laboratorios, ¿sí? Por supuesto, y cuanto más jugo le saquemos mejor, pero no es que sean imprescindibles. Si nosotros logramos desarrollar preguntas científicas, preguntas que no sean descriptivas, que no sea describir las mariposas que están en el patio, porque eso está buenísimo, pero no es una pregunta científica, sino pregunta que nos permite un abordaje experimental. Seguro que vamos a incluir a los chicos y a las chicas. Y después otra serie de recursos que tenemos para lo que yo mencioné como un recorrido científico. Lo primero es el experimento, seguro, pero no se agota ahí. A ver, llegamos a los datos y a dos grupos de chicos les da distinto, que van a decir, me dio mal, como si un experimento pudiera dar mal. Los experimentos no dan mal, dan lo que dan. Pero es una excelente oportunidad para que la docente, para el docente, aprovechen ese supuesto me dio mal, me dio diferente, y generar una discusión. ¿Qué pasó? La metodología fue distinta, hay un paso que no hicieron, o lo que fuera. Y ahí estás haciendo ciencia realmente, ciencia escolar, pero ciencia al fin, ¿sí? Con lo cual, ahora que hay tantos disparadores posibles, y por último, están los disparadores con los cuales nos sorprenden los chicos y los jóvenes. La conciencia de sustentabilidad, de cambio climático, de manejo de residuos, de energías alternativas que tienen los chicos, las chicas, los jóvenes hoy en día, debo decirlo, debo confesar, es mucho mayor que la nuestra, ¿sí? Es mucho mayor que la nuestra cuando éramos chicos y ahora. ¿Sí? Hay una cuestión generacional ahí, nosotros no estamos pensando tan fuertemente en el mundo dentro de 50 años, los chicos y las chicas sí, y eso no lo aprovechamos lo suficiente, ¿sí? Lo volcamos a un contenido extremadamente curricular, poco emocional en el sentido de cómo se conecta un chico y una chica hoy en día con estos temas. Me parece que estamos perdiendo ese entusiasmo como un disparador para temas en la escuela. ¿Sí? Los temas de ESI, los temas de educación sexual integral, que tienen un correlato científico enorme, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funciona nuestro cuerpo a partir de la educación sexual integral. Bueno, vaya si no les va a interesar a adolescentes y jóvenes esa temática, y tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Aprovecharlo al máximo. Hay una cantidad de recursos enorme dando vueltas. Obviamente quien decide es la docente, es el docente, pero tiene todo un bagaje detrás. Y última cosa que digo, este año tan raro, ¿sí? Tuvo varias cuestiones que nos hacen reflexionar mucho. Una fue el recortar contenidos. No pudimos dar todo, no se puede dar todo. Sin menos que menos, con clases sincrónicas, asincrónicas, con contenidos, con camaritas. Eso no es tan malo, ¿no? Descubrimos que por ahí podemos profundizar un poco más en dos o tres cosas, y no en esos programas interminables que tenemos en todas las jurisdicciones, y sabemos que no se van a dar. Uno ve lo que es ciencias naturales de la primaria, con las 3 horas por semana que tiene la primaria, y ves el programa, sabes que es imposible. Ves los programas de física o de química de tercer o cuarto año de la secundaria, es un programa universitario, no tiene sentido. Elijamos, ¿sí? Elijamos los contenidos que más nos van a servir para continuar. Consensuémoslo, porque si no después no viene la inspectora y nos mata, ya sabemos, ¿sí? Consensuémoslo, pero aprendimos eso. ¿Por qué no continuarlo de esa manera? Elegir mejor esos NAPs que vamos a centralizar, y vamos a poder entusiasmar y profundizar más con los chicos y las chicas. Hay mucho más para decir, pero por ahí con eso tenemos unas cuantas puntas. Exacto. Coincido totalmente. Muchas gracias. Damos la palabra a Lucía. Diego, pensaba en lo que contabas, y hay dos puntos que me parecen claves cuando uno piensa en la educación superior y en esto. Uno es esta relación que nosotros la teníamos como opuestas entre arte y ciencia. Vos recurriste a la música en varias oportunidades de tu presentación para poder desarrollar a lo largo de la conferencia lo que es un pensamiento o un pensamiento científico, pensar científicamente. Eso por un lado.
a ver cómo estableces esa relación, pensando en que en nuestros institutos por lo general tenemos tecnicaturas de distintas áreas. Y por otro lado, cómo aparece esta cuestión de la empatía. Cuando nosotros dejamos de pensar en la ciencia como contenido y pensarlo en términos de problemas y preguntas, aparecen diferentes interpretaciones, diferentes posturas. En el caso de la ESI hay claramente toda una discusión muy fuerte y científicamente nos exige tener una actitud empática, o se desarrolla en este pensamiento una actitud empática entre docentes, con nuestros alumnos. Pues buenísimo, Lucía. Con respecto a lo primero, no puedo coincidir más y no lo aprovechamos lo suficiente. Así como en la primaria hay pocas horas de clase de ciencias naturales, en la secundaria hay más, en los institutos superiores hay más, obviamente, pero absolutamente compartimentalizado. Tenés la hora de física, la de química, la de matemática, no tienen nada que ver una con la otra, y menos con literatura, con artes plásticas, con lo otro que está ahí a la vuelta de la esquina. La verdad que hay experiencias muy exitosas de combinación. De hecho, otra moda que está dando vueltas es el enfoque no solo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino STEAM, se le agrega una A de arte. Por ahora esa A es más que nada decorativa. Si vos ves los textos, lo fuera, no hay mucho, pero la verdad que teniendo esa posibilidad de interactuar, la interacción que hay, poner entre física y música, entre química y artes plásticas, es enorme, ¿sí? Entre literatura y ciencias cognitivas, hay una interacción enorme que no aprovechamos lo suficiente. Y me parece que de nuevo estamos dejando afuera a pibes y pibas que por ahí tienen otros sueños, otras ganas, otras esperanzas. Por ahí pibes que son poetas, pibas que son artistas, que ¿por qué no introducir un poco de eso con las ciencias naturales y viceversa? ¿Sí? Insisto, las pocas veces que se ha logrado es extraordinario. Estamos, por ejemplo, planeando con un docente de técnica un concurso que se va a llamar de industria ficción. O sea, no ciencia ficción, sino llevar la ficción a contenidos de la escuela técnica, contenidos industriales. Salen cosas increíbles a partir de esto, ¿sí? Así que no, realmente me parece que das muy en la tecla, en que hay que incorporar el arte juntos pero no revueltos, ¿sí? sin perder las fronteras. Y lo segundo que decías, sí, obviamente, cualquier actividad humana requiere algo que los psicólogos llaman teoría de la mente, que es meterse en la cabeza del otro. Si yo hablo con ustedes a una distancia, tengo que meterme en la cabeza de ustedes, ver si están prestando atención, si no entienden nada, si no están de acuerdo o lo que fuera. Y la teoría de la mente es la base de la empatía. Si yo estoy hablando con alguien y ese alguien empieza a chequear el celular, el reloj y mirar para cualquier lado, un canal empático no se va a formar, ¿sí? La empatía también implica, aún manteniendo las propias convicciones y siendo docente, aún manteniendo el propio contenido que uno está convencido de que hay que dar, escuchar lo otro, lo que se llaman las ideas previas, las convicciones, etc., porque si no, no vamos a llegar a nada. Si yo voy con el universo de papers que demuestra la eficacia de las vacunas a una mamá que leyó en internet que las vacunas causan autismo, no la voy a convencer con nada, ¿sí? Tengo que cambiar completamente mi discurso, un discurso más empático, un discurso más solidario, para que podamos empezar a hablar, ¿sí? Si no, la evangelización de la ciencia no funciona, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando hay temas polémicos, hay temas con múltiples interpretaciones, nosotros tenemos un horizonte, tenemos un norte, sabemos a dónde queremos llegar y la ley también nos dice a dónde queremos llegar, pero no podemos imponerlo. Si venimos con la imposición, no llegamos a nada. Tenemos que utilizar recursos que empáticamente incorporen a la gente y permitan que realmente debatamos, discutamos y nosotros guiarlo, ¿sí? No dejar que llegue a cualquier lado, ¿sí? Claramente no podemos hacer eso, no podemos, acá hablo en términos personales, obviamente, no podemos permitir que de una discusión la conclusión sea no sabemos si las vacunas son eficaces, pues lo sabemos, yo como científico lo sé, pero voy guiando y voy incorporando otras visiones, si no, no estamos enseñando ciencia sino otra cosa. Justamente sobre eso, Diego, preguntan en el chat si no crees que hay alguna especie de crisis del método científico con tanto ¿cómo es que puso? Conspiranoicos y gente comentando cosas sin saber, sin estudiar y defendiendo cosas que no tienen sustento. Se te apagó el micrófono, Diego. Perdón. No es algo nuevo,
¿sí? En toda época pasó esto, ¿sí? Cuando fue la revolución industrial, en el siglo XVII, siglo XVIII, perdón, siglo XVIII y XIX, con las máquinas de vapor en el siglo XIX, había un grupo que pensaba que las máquinas de vapor venían a sacar del trabajo a todo el mundo y las prendía fuego, ¿sí? Los luditas. Así que no es algo nuevo que haya un relativismo científico, como que todas las opiniones son válidas, todas las explicaciones son válidas. Y no es así, y nosotros como docentes, como representantes de la ciencia, tenemos que pelearla, ¿sí? No toda explicación es válida, ¿sí? Lo que pasa es que algunas explicaciones no válidas son un poco inocuas. A ver, si la gente quiere empezar el día leyendo el horóscopo, ¿a quién le va a hacer mal? Dice, el horóscopo va a decir que tenés que dedicarte, es un buen día para el amor o para lo que fuera, y bueno, si te ayuda no pasa nada. Sí, incluso, y voy a ser polémico con esto, seguro, están grabando, incluso si hay terraplanistas dando vueltas, que dicen disparates absolutos, ¿sí? Nos da bronca, los queremos agarrar y amasijar, obviamente, pero le hacen mal a alguien, ¿qué es un disparate? ¿Tenemos que llevar un terraplanista y un físico a un programa de tela que debatan? No, no hay que darle entidad directamente. Por el contrario, son cuestiones de salud, y este año, vaya si nos importan las cuestiones de salud, ¿sí? Ahí sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Con el ¿sí? 5G ahora, están como locos con el 5G. No, exactamente, hay muchísimo de esto, y ahí no podemos quedarnos callados, ahí tenemos que salir con la evidencia, de nuevo, ¿sí? No aplastando con la evidencia, porque si vos aplastás, surge más fuerte después, sino ir convenciendo, ir mostrando y lo que fuera. En salud es importantísimo tomar decisiones de salud pública sin basarnos en la evidencia y basándonos en cuestiones anecdóticas. Dicen en internet que a un amigo le pasó y nos va a ir muy mal, ¿sí? Y a mí eso sí me asusta. Cuando hace poco hubo un diputado, un senador, que empezó a decir, nosotros no nos vamos a vacunar, ¿sí? Y estamos todos tomando tal fármaco, que no quiero ni nombrarlo básicamente, y eso es peligroso, porque se dice desde una posición de poder, y ahí sí tenemos que salir a contestarlo, tenemos que salir a decir, no, pará, hasta acá llegamos, ¿sí? Hay evidencia sobre esto, lo de fuera. Lo otro, en todo caso, se puede investigar, pero no podés salir a defenderlo. Entonces, efectivamente, es un momento particular para esto. Una cosa, hacemos una pregunta más, ¿les parece? Y cerramos, pues sí, voy a tener que estar saliendo a otra reunión ya como director de INET. Le damos la palabra a Adriana, que falta preguntar, y puede ser uno de los chicos que se vaya preparando para preguntar. Vale. Y finalizamos. Dale, pido ese. La última pregunta, tomando, Diego, lo que habías mencionado, se ve que nos resonó a varios. Esta idea del puente que tomaste, de invitación de Gustavo, la ciencia como puente entre lo que es la pandemia hacia la post-pandemia, desde la enseñanza, ¿cómo lo ves? Como una cosa horrible, como es la pandemia, que no lo olvidemos, pero con una enorme oportunidad. Creo que jamás la ciencia estuvo tan presente en los medios, jamás se escuchó tanto a científicas y científicos, y jamás tuvimos esta oportunidad de llevarla al aula, ¿sí? Los pibes están preocupados, las pibas están preocupadas, y es lógico que así sea. Aprovechémoslo como un vehículo para contar la ciencia, contar qué es el sistema inmune, si un virus está vivo o no, por qué nos infecta, por qué la estrategia de un virus es infectar vías respiratorias, cosas que algunas son muy específicas, pero te dan la oportunidad de hablar de ciencia en el aula, de investigaciones. Es una oportunidad única que estamos, no sé si desaprovechando, pero no aprovechando al máximo, ¿sí? Y lo ideal, contestando bien a tu pregunta, es qué va a pasar después. Ahí no soy del todo optimista, ¿sí? No soy del todo optimista en cuanto a que esta actitud científica, esta actitud de que una mirada racional y experimental es lo que necesitamos, no sé cuánto va a quedar una vez que el mundo vuelva a una cierta normalidad, lamentablemente. Y ahí docentes, científicas, científicos, somos imprescindibles para lograr que sea así. Acordate de que cuánto aprendimos de ciencia, cómo el mundo se puso de acuerdo. Ahora estamos en un experimento mundial. Casi todas las científicas y científicos del mundo estamos pensando en lo mismo. ¿Sí? Y eso es único en la historia de la humanidad. Bueno, que nos acordemos de eso, nos acordemos de lo exitosos que vamos a terminar siendo, y eso también es un granito de arena para el lado de la humanidad. Nos pusimos de acuerdo,
todos, más mal que mal, tardamos porque se tarda, la ciencia es así, y recuperar eso en la pospandemia es fundamental. No soy recontra optimista, ¿sí? Pero un poquitito de eso espero que haya llegado para quedarse. Bien, ¿alguno de los alumnos que quiera hacer una pregunta final? Yo quería hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, Jorge, adelante, adelante, Jorge. Sí. No sé si se me escucha por el auricular, por eso. Pero sí. bueno, yo quería hablar en el contexto de pandemia, con la implementación de las plataformas virtuales, ¿qué piensa usted si cree que hubo una correcta transmisión de ciencia o de conocimientos científicos entre docentes y alumnos en todo este proceso virtual? Está muy buena la pregunta, Jorge, y lo complicado es la pregunta correcta, ¿qué querrá decir correcta? Pero entiendo hacia dónde vas. La ciencia, y en particular ahora en el INET, a cargo de las escuelas técnicas, tiene un componente importantísimo del hacer, ¿sí? Y en los institutos superiores otro tanto, ¿sí? O sea, no es solamente pensar o compartir información, sino hacer, meter mano, ¿sí? Y en eso no podemos decir que hayamos avanzado todo lo que podía avanzar, porque no se puede, ¿sí? Podemos hacer simulaciones, podemos proponer experimentos, podemos proponer resolución de problemas, etcétera, pero no estamos metiendo mano, porque para eso hay que estar en un lado físico, con una mesa, con dos manos, con una cabeza. Eso sí, claramente es imposible lograr todo lo que se logra con la presencialidad. Pero eso es mirar el vaso medio vacío, ¿sí? Y eso se recupera, por otro lado. Las escuelas técnicas están inventando nuevas formas de prácticas con simulaciones, con visitas a empresas a través de realidades virtuales, están haciendo cosas increíbles, ¿sí? Yo prefiero ver el vaso lleno en esto. El sistema educativo no se detuvo, el año no se perdió, es un año difícil, un año cambiado, ¿sí? Pero no se perdió. La verdad es que en muy poco tiempo, ¿sí? Docentes que jamás habían hecho algo por computadora, que es la mayoría de las docentes y los docentes, y en eso la verdad que la pifiamos, teníamos algo preparado más allá de una pandemia, ¿sí? Al mes estaban, aunque sea por WhatsApp, ¿sí? Con alumnos que no se podían comunicar. El problema me parece que no es tanto el de la continuidad educativa, que yo creo que está garantizada en términos muy particulares, ¿sí? No es un año perdido. El problema es la desigualdad. El problema grave en esto es que la pandemia puso en negro sobre blanco la enorme desigualdad que hay en el país, en el acceso a las tecnologías, a la conectividad, etc. Hay, ponele en promedio, hasta un 20% de pibes y pibas que realmente vieron interrumpida su continuidad educativa, y hubo docentes que les llevaron en mano cuadernillos, como mucho pudieron escuchar la radio o ver TV pública para ver Seguimos Educando, pero quedaron un poco en la cuerda floja. Eso es responsabilidad del Estado. ¿Sí? El Estado en sentido amplio, el Estado nacional, las jurisdicciones, el Estado también volcado a las instituciones educativas. Eso es lo que más tendría de preocuparnos, me parece. Que más allá de cuánta ciencia se haya podido hacer o no se haya podido hacer, que es poca, coincido, porque la ciencia es hacer experimentos, me parece que lo que más tiene que preocuparnos es, bueno, a ver, esto nos sacudió. Vimos que había muchos pibes y pibas que vos le decís, nos vemos por Zoom y te preguntan de qué estás hablando. ¿Sí? Tengo datos en el celular que me alcanzan para esta noche, no más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la experiencia que nos tiene que hacer recapacitar enormemente y ver cómo no equivocarnos de nuevo y sentarnos para que todos y todas estén incluidos, pandemia o no pandemia mediante. Bueno, Diego, no queremos detenerte más, agradecerte profundamente la gentileza de haberte prestado a esta charla. Creo que todos hemos disfrutado realmente, tuvimos como un viento fresco de ciencias. Coincido con vos que yo también creo que esta pandemia es una gran oportunidad y vino a acelerar procesos que ya estaban anunciados, nos forzó a cambiar y eso es bueno, y también es una gran oportunidad en las desventajas. Espero que los gobiernos y nosotros que formamos parte de este sistema educativo pongamos a la educación en el centro de la discusión y realmente atendamos a estas cuestiones que están siendo excluidas y a estas desigualdades. Y cuando digo atendiendo con todo, con presupuesto, con internet, con conocimiento sobre todo, en el acceso, y hay un montón de cosas que hay que planificarlas para revertir esta situación.
Bueno, como el ciclo este va a continuar el año que viene, porque el año que viene vamos a tener que enfrentarnos nuevamente a una modalidad capaz combinada, quiero comprometerte a que en algún momento nos deleite con otra conferencia, con otro tema, porque realmente por la audiencia que tuvimos, realmente fue muy aceptada por toda la audiencia de la provincia de Corrientes. Claro que sí, Susana. Bueno, claro que sí, la seguimos el año que viene. Muchas gracias de nuevo por la invitación, un placer. Y para cualquier cosa que quiera instrumentar desde el INET, a través de los Institutos de Educación Técnico Superior, acá estamos nosotros abiertos al cambio, somos muy flexibles, y te digo que trabajamos con palito y con lo que tenemos, no somos ambiciosos, hacemos maravillas. Muchas gracias en nombre mío, del Ministerio de Educación y del equipo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Te esperamos con Cipán Boca. Dale. Gracias a todos por participar, gracias Diego. Gracias. Bueno, Liliana, impecable como siempre, felicitaciones a todos.